Cuando la competencia llegó a su fin, los integrantes de Omega apenas podían recuperar el aliento. El calor sofocante, la tensión de la prueba y la adrenalina del momento todavía vibraban en el aire, como si las piedras y el polvo del escenario hubieran absorbido la energía de cada participante. Fue en ese instante, cuando el ruido de los gritos de victoria y las expresiones de frustración comenzaban a apagarse, que Katiuska tomó la palabra. Su voz no sonó fuerte, sino más bien serena, como si hablara desde un lugar interno y profundo. Ella miró a sus compañeros, y con un gesto casi casual, comentó que sentía una especie de presentimiento, algo que la venía acompañando desde antes de que el ciclo comenzara. Según sus propias palabras, intuía que el chaleco, ese símbolo tan temido y al mismo tiempo inevitable en la dinámica del desafío, iba a recaer sobre ella. No lo dijo en tono de víctima ni con dramatismo, sino con la calma de alguien que reconoce lo que viene, aunque aún no haya sucedido. Katiuska añadió un matiz que sorprendió a todos. No solo pensaba que sería ella la elegida, también mencionó a Miriam. Con una seguridad que no parecía forzada, aseguró que ambas iban a estar en la mira durante ese ciclo. Algunos integrantes del equipo se miraron entre sí, dudando si sus palabras eran una simple suposición o si realmente había algo de cierto en lo que afirmaba. Al fin y al cabo, en un juego donde las estrategias se mezclan con emociones y decisiones a veces imprevisibles, cualquiera podía estar en riesgo. El chaleco, dentro del desafío, no es únicamente un objeto físico que se coloca sobre los hombros de alguien. Representa una carga emocional, una señal de advertencia y una invitación obligatoria a demostrar fortaleza en medio de la incertidumbre. Recibirlo significa, en muchos casos, estar un paso más cerca de una prueba de eliminación, de ese duelo decisivo donde la permanencia en la competencia se pone en juego. Por eso, cuando Katiuska expresó con tanta convicción que sentía que lo recibiría, no estaba hablando solo de un accesorio o de una pieza de tela, estaba anticipando un destino inmediato que podía marcar su camino en la competencia. Lo curioso de esa escena fue que sus palabras no sonaron como una queja ni como un temor. Más bien parecían un reconocimiento de algo que ella había intuido desde antes. Es como si Katiuska, con su manera particular de conectarse con las situaciones, hubiera percibido la vibra del ciclo y comprendido que tanto ella como Miriam estaban en el ojo del huracán. Esa especie de premonición no se quedó en el aire, porque poco tiempo después se confirmaría, convirtiendo sus palabras en una especie de profecía cumplida. Para muchos en Omega, escucharla hablar de esa forma fue desconcertante. Algunos compañeros pensaron que quizás se trataba de un mecanismo de defensa. Al adelantarse a lo que podría suceder, estaba preparándose emocionalmente para recibirlo sin que le doliera tanto. Otros, en cambio, la vieron con una mezcla de respeto y sorpresa, como si realmente tuviera un sexto sentido para anticipar las decisiones que iban a tomarse en el juego. Después de todo, no era la primera vez que mostraba esa sensibilidad especial frente a los giros inesperados de la competencia. Lo cierto es que en un programa como El Desafío, donde cada movimiento, cada mirada y cada palabra se analizan con lupa, las intuiciones también tienen su espacio. Y cuando alguien como Katiuska, con carácter fuerte y presencia marcada, dice que algo va a ocurrir, inevitablemente genera un eco en el ambiente. Nadie puede evitar pensar si sus palabras se cumplirán, si realmente hay una fuerza invisible que va marcando las jugadas o si, en el fondo, simplemente se trata de la capacidad de leer entre líneas las tensiones y estrategias de los demás. La reacción de Miriam fue otra de las piezas importantes de ese momento. Al escuchar que Katiuska la mencionaba en su presentimiento, no pudo evitar mostrar un gesto de incomodidad. No porque no confiara en ella, sino porque esas palabras la ponían en el centro de la conversación sin previo aviso. Miriam sabía que cualquier señal de vulnerabilidad podía ser interpretada por los rivales como debilidad, y estar en el radar de un chaleco nunca era un buen augurio. Aún así, trató de mantener la compostura, como quien escucha un comentario sin darle demasiada relevancia, aunque por dentro estuviera procesando la posibilidad real de que aquello se cumpliera. El ciclo avanzó, y como suele ocurrir en el desafío, las piezas comenzaron a moverse en direcciones que parecían confirmar aquella intuición inicial. Las votaciones, las conversaciones en privado y las dinámicas dentro del equipo fueron dejando claro que tanto Katiuska como Miriam estaban en una posición delicada. No era producto del azar ni del simple destino, sino de la manera en que sus desempeños y relaciones dentro del grupo estaban siendo percibidas. Sin embargo, lo llamativo es que Katiuska ya lo había dicho, ya lo había anunciado, y cuando finalmente se materializó, nadie pudo ignorar que lo que en su momento sonó como una premonición se convirtió en realidad. Ese instante dejó huella no solo en los protagonistas, sino también en los espectadores. El público que sigue el desafío sabe que detrás de cada prueba y de cada estrategia también hay un componente humano cargado de emociones, intuiciones y presentimientos.
Ver cómo alguien anticipa su destino y luego comprobar que ocurre exactamente lo que dijo, despierta fascinación. Muchos lo interpretaron como un ejemplo de que en este tipo de competencias no todo depende de la fuerza física ni de la capacidad de negociación. También existe un espacio para lo que no se puede explicar del todo, para esas corazonadas que parecen surgir de la nada, pero que terminan acertando. Con el paso de los días, la conversación sobre la premonición de Katiuska se fue extendiendo como una especie de eco entre los equipos. Algunos la recordaban como una simple coincidencia, otros como una muestra de que ella tenía un talento especial para leer las energías del entorno. Lo cierto es que, más allá de las interpretaciones, el hecho quedó registrado como uno de esos momentos donde lo dicho y lo vivido se entrelazan, dejando una huella difícil de borrar en la memoria de todos. El chaleco, que en tantas ocasiones había sido motivo de discusiones, estrategias y tensiones, en ese ciclo estuvo marcado por esa atmósfera particular que Katiuska había creado. No se trató solo de recibirlo, sino de la manera en que lo anticipó, de cómo puso en palabras un presentimiento que luego se cumplió con exactitud. Esa mezcla de intuición y realidad convirtió la situación en algo más que un simple episodio del juego. Fue un recordatorio de que dentro del desafío, lo inesperado puede aparecer en cualquier momento, y a veces anunciado por la voz de quienes parecen percibirlo antes que los demás. Katiuska, por su parte, asumió lo sucedido con entereza. No mostró sorpresa ni indignación, porque, de alguna forma, ya lo había aceptado desde antes. Ese temple fue lo que más llamó la atención de sus compañeros y del público, la capacidad de mirar de frente una situación adversa y convertirla en parte de su propia narrativa dentro de la competencia. Miriam, en cambio, tuvo que lidiar con la incomodidad de haber sido mencionada en el presentimiento y luego ver cómo también se cumplía en su caso. Aunque trató de mantenerse fuerte, era evidente que la carga emocional la tocó de manera diferente. Episodios como este muestran la complejidad del desafío. No es únicamente un campo de batalla físico donde gana el más fuerte, ni un tablero de ajedrez donde todo depende de la estrategia. Es también un escenario humano donde las emociones, los temores y las intuiciones juegan un papel tan importante como la resistencia o la inteligencia. La premonición de Katiuska, cumplida con tanta exactitud, se convirtió en un símbolo de esa dimensión invisible que recorre la competencia y que, aunque no siempre se pueda explicar, termina influyendo la forma en que se vive y se interpreta el juego. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ningún momento del desafío 2025.